8:13 de esta maravillosa mañana de viernes 21 de noviembre, tiempo de análisis de los asuntos más destacados con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, a ver, porque yo no sé si tú te lo esperabas, esa condena que hemos conocido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 2 años de inhabilitación, también tendrá que pagar una multa, y daños morales a la pareja de Ayuso. No hay precedentes de una decisión así, tampoco los había de que se sentara en el banquillo de los acusados un fiscal general del Estado. Tú ya lo considerabas inaudito, pero no sé si esperabas que se decantara por la condena el Tribunal Supremo, que por cierto ha avanzado esta condena antes que el fallo. Quiero decir, no se conoce la argumentación porque tenían miedo de que se... El fallo es lo que se ha argumentado. Perdón, el fallo. Lo que no se conoce es la sentencia. Exactamente. Gracias por corregirme. La sentencia donde se argumenta el porqué. Pero esto ha sido, al parecer, para que no se filtrara. Sí. ¿Qué te parece? A ver, yo no tenía ni idea cómo iba a salir, porque era un caso muy complejo. Es evidente que aquí dependía mucho de las creencias, de la lógica, ¿no? Y de la lógica todo parece que evidentemente los jueces lo han visto así, ¿no? La mayoría de los 7, porque hay 2 votos particulares que se distancian de esa teoría de la mayoría. De los 7, 5 han creído que es culpable y 2, en este caso, han considerado que no hay pruebas suficientes como para condenarlo. Ahí estaba el quid de la cuestión. Yo creo que el fiscal, por lo que he estado leyendo, en este caso creen los jueces que el fiscal general filtró, no solo hizo un comunicado de prensa para contestar a un bulo despreciable, en este caso que hizo el que es el asesor de la señora Ayuso, un bulo despreciable, pero por muy despreciable que sea, el fiscal general no tiene que hacer una nota de prensa con entrecomillado poniendo nombre y apellido de una persona que está siendo investigada por la fiscalía por una cuestión fiscal, porque esto es revelar datos reservados, que no se tiene que hacer ni del señor novio de Ayuso ni de nadie. Y además no solo ha creído esto, yo creo que también ha creído que fue el que filtró él, o por orden de él se filtró el famoso correo del señor en este caso del señor Amador. Vamos, que ahora esto sin duda, más allá de eso, hay una consecuencia política importante, y es que parece, que es lo que está señalando el Partido Popular, que este señor pues actuaba un poco de acuerdo con los intereses políticos del gobierno que lo nombró, que es el gobierno de Pedro Sánchez, y era evidente que lo que se trataba era políticamente, lo que se trataba era de hacer daño a una, en este caso, contrincante muy importante, como es la señora Ayuso, ¿no? Lo cual es lo que para mí es más grave de la situación, esa sensación que tenemos mucho de que la Fiscalía General, que tiene que ser un órgano independiente, y no solo serlo, sino demostrarlo, pues no lo parece, y más con esta sentencia, que es histórica, porque es la primera vez en la historia, creo que en toda la Unión Europea veía, que se condena a un fiscal general. ¿Tú crees, como dice Alberto Núñez Feijóo, porque él lo repite siempre, lo ha repetido a medida que hemos ido, por ejemplo, conociendo los temas de corrupción, de Santos Cerdán, lo que se investiga también de su mujer y su hermano, pero ¿tú crees, como Alberto Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, que Sánchez debería dimitir y convocar elecciones a raíz de esto que ha ocurrido y de los propios pronunciamientos que ha hecho el propio Sánchez? Recordemos que antes de este fallo, él, aunque debería respetar y ser independiente, los poderes tienen que estar separados. Hay una separación de poderes por algo. Y él se pronunció. Eso fue un error para mí, Erika, de primero, y eso también molestó a la justicia. Molestó al Tribunal Supremo, que ya el señor Sánchez dictara la sentencia antes de que los jueces lo hicieran, ¿no? Porque esto es muy grave desde el punto de vista estético
de que un presidente de gobierno, una cosa es que pueda considerar, mire, yo creo que para mí es inocente y tal, y otra cosa es que diga que va a salir después de conocerse el juicio, de haberse celebrado el juicio, que iba a salir inocente, es decir, dictó sentencia. Bueno, en cualquier caso, a la pregunta que me hace, si crees que debe de convocar después de estas elecciones, el señor Pedro Sánchez ha tenido muchas ocasiones para celebrar elecciones adelantadas. Primero de todo porque no tiene la mayoría. Segundo, porque le ha estallado en su propia sede y también en el gobierno 2 casos de corrupción de manera importantísima, como son los secretarios de organización. Por lo tanto, además de también de haber mentido o como mínimo no haber dicho la verdad en relación a lo que decía a los electores cuando se presentó con el tema de la amnistía y luego hacer todo lo contrario para mantenerse en el poder con los votos de Junts. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que el señor Pedro Sánchez ha tenido muchas oportunidades para convocar elecciones adelantadas. Y todo el mundo apunta que después de esto, que es un poco por donde va tu pregunta, yo creo que él está mirando los tiempos para ver cuándo convoca elecciones. Pero no va a ser, me da a mí que pronto. Creo que me da a mí que el manual de resistencia lo va a aplicar más que nunca y va a intentar resistir todo lo que pueda. Ya veremos hasta dónde puede resistir. Pues lo veremos. Que quiero conocer tu valoración de la valoración a su vez, valga la redundancia, que hacía ayer la secretaria general del Partido Socialista en Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, sobre el debate del estado de la isla. Una de las críticas que hizo precisamente iba en referencia a que se convocó ese debate cuando ella no podía asistir, porque es verdad, no estuvo, porque estuvo en el Congreso, le coincidía. Y bueno, era una de sus críticas, pero bueno, ayer daba una rueda de prensa para valorar todo lo que es el debate y entre las críticas que lanzaba directamente al grupo de gobierno lo acusaban y a Osvaldo Betancourt de apropiarse de cuestiones que venían dadas desde el mandato pasado, que las habían resuelto gracias a que ellos las habían avanzado en el mandato pasado, pero también otras críticas que en realidad se han ido reiterando a lo largo del tiempo, Jorge, como el tema de que Osvaldo Betancourt hace caso omiso a la emergencia habitacional mientras autoriza licencias turísticas, mezclando un poco todos los temas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que trató de hacer Dolores Corujo, o el Departamento de Comunicación de Dolores Corujo, en boca de Dolores Corujo, fue tratar de ir contra el principal argumento de que, y la sensación que tiene la mayor parte de la población de Lanzarote, que en los 4 años de Dolores Corujo en el Cabildo de Lanzarote ese grupo de gobierno trabajó poco, o poco hizo, o poco pudo hacer, porque entre la pandemia, ella siempre ha puesto como excusa que la pandemia pues lastró sin duda su gestión, pero que realmente ella lo que quiere vender es que al menos no se hizo nada, pero se hizo muchas cosas de cara administrativa que ahora está aprovechando Osvaldo Betancourt, y parte de razón tiene porque algunas cosas que se están haciendo por Osvaldo Betancourt pues ya venían de atrás. Siempre en política vienen de atrás, y cosas que hizo Dolores Corujo venían de Pedro Sanginés. Las pocas cosas que hizo, por ejemplo, la tubería del norte que se planteó en la época de Pedro Sanginés, y que ella fue la que empezó a darle forma, pero no la pudo culminar. La realidad es que los tiempos son tan lentos en las administraciones que cosas que empiezan un presidente puede pasar 2 y 3 presidentes y todavía no acabarse, que es el caso de la tubería del norte, que todavía hoy ya han pasado 3 presidentes, Pedro Sanginés, que fue el que proyectó, Dolores Corujo, que fue la que empezó a ejecutarla, y en este caso Osvaldo Betancourt, que todavía no ha podido inaugurarla, aunque espero que, por lo que me contaban, que dentro de 3-4 semanas se pueda utilizar ya definitivamente esa tubería tan necesaria para el norte. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que fue a la línea de flotación de lo que fue el argumentario con el que se presentó el grupo de gobierno actual de Osvaldo Betancourt, que era decir que han transformado una parálisis, que fue la que se encontraron, con un gobierno muy activo, donde ha puesto sobre todo toda la carne en el asador en el tema de la emergencia hídrica, del tema de la crisis del agua que padece Lanzarote, que no es poco, el tema de los planeamientos, del ordenamiento, que Dolores Corujo ahí sí que evidentemente
son hechos. No hizo nada, sino que fuimos para atrás, se fue para atrás en el plan insular, se fue para atrás en el plan de la feria, y yo creo que en los documentos de ordenación, yo creo que ahí hay una paliza, si lo hiciéramos en términos futbolísticos, de 5-0, ¿no? El que le ha dado el grupo de gobierno al Partido Socialista por la gestión de la época de Dolores Corujo. Y así también en asuntos sociales es incomparable la gestión que se hizo en la época de Dolores Corujo, con enfrentamientos con los propios ONG, en fin, con el tercer sector en general, y la paz que ha llegado y las mejoras con el gobierno de Osvaldo Betancourt. Ujú. En definitiva, yo creo que difícilmente, por desgracia para Dolores Corujo, la sensación que tiene la gran mayoría o una parte importante de la población es que en su época no fue una época brillante en el tema de la gestión. Y me voy con otro asunto antes de que se me acabe el tiempo, Jorge, porque muy buena noticia creo para todos, la apertura este jueves del pabellón deportivo de Argana Alta, anunciado y celebrado por el grupo de gobierno en Arrecife, por el alcalde Jonathan de León y la concejala de deportes, Eli Merino, pero ayer lanzaba, yo lo califico de dardo envenenado, esa nota de prensa del Partido Socialista en Arrecife. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Socialista en Arrecife ayer felicitó a través de esa nota de prensa a la exalcaldesa del Partido Popular, Astrid Pérez, y al concejal socialista de deportes en el anterior mandato, Roy González, por desbloquear ese pabellón. Y si no se hizo antes, dice el Partido Socialista en Arrecife, la concejala concretamente Cristina Duque, que si no se hizo antes fue por y utilizan el calificativo de inutilidad del alcalde de Arrecife. Por eso digo que dardo envenenado, ¿no? Parece que... Sí, bueno, es decir, esto es fuego amigo, ¿no? Lo que quiero decir es que el PSOE sabe que esto fue un fracaso de la sociedad lanzaroteña y arrecifeña sobre todo, porque con la falta que hacen de instalaciones deportivas, con una inversión millonaria en aquel entonces, fueron en pesetas, fíjate tú, creo que fueron 2.000 millones de 2.000 millones de pesetas, que son ahora, si no me equivoco, unos 12 millones de euros de aquel entonces, ¿no? Estoy hablando de hace 13, 14 años, cuando se empezó a construir ese pabellón. Y que nada más empezar, que se inaugurara, se tuvo que cerrar, pues realmente es una pena, ¿no? Es verdad que ha pasado diferentes corporaciones y no han sido capaces de desbloquear este asunto. Lo intentó Manolo Fajardo Feo, pero no fue capaz, no pudo. Lo intentó también después el siguiente alcalde, que creo que fue, si no me equivoco, el señor Montelongo, un tiempo del PSOE, tampoco pudo. Y finalmente es verdad que cuando llegó Astrid, fue cuando Astrid se tomó en serio, junto con el concejal que gobernaba con el PSOE, el señor Roy, los que se tomaron en serio para intentar desbloquear este asunto. Pero no nos engañemos, este nuevo grupo de gobierno puso también toda la carne en el asador para poder sacarlo adelante, y no sin muchas trabas, porque realmente había muchas trabas que resolver. Y bueno, yo creo que aquí, de todas maneras, sinceramente, entre tú y yo, que no nos escucha nadie, Erika, lo importante es que se abra ese, o como se abrió ayer, se inauguró ayer, ese pabellón tan deseado y tan esperado. ¿Vas a ir a ver las luces? Es que ayer tú tenías al alcalde de Arrecife, sí, a Jonathan de León, en el café. Te nombró algo de... Hoy creo que tienen el encendido de luces navideños. Sí. Es que veía trabajando, no te lo pierdas, veía trabajando yo a operarios esta mañana, súper temprano, que yo llego antes de las 6 de la mañana, llego sobre las 5:30, una cosa así, a la radio, trabajando los operarios con las luces. Sí, porque claro, es una empresa que se ha contratado para hacer todo el alumbrado en Arrecife, que creo que va a estar, según me comentaba él después de récord, va a ser uno de los mejores de la historia de Arrecife. Ya lo veremos a ver lo que ocurre. Es verdad que en este sentido el nuevo grupo de gobierno de Coalición Canaria PP o PP Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife ha dado otro color a Arrecife en este tema, en los temas sobre todo efectivo, le han dado un empaque, yo creo que necesario, que necesitaba esta ciudad, también en el tema del alumbrado, porque a veces lo del alumbrado navideño, yo cuando veía en anteriores años la pobreza con la que se hacía, yo a veces me da pena, porque la pobreza
de un alumbrado es la pobreza de un pueblo. Y yo creo que sin tener que despilfarrar, pero se puede optar a tener un ambicioso alumbrado navideño. Estamos en una ciudad, una capital, la tercera capital de Canarias, una ciudad turística. Queremos aspirar a ser una capital de primer orden, aunque todavía para eso nos queda mucho, pero precisamente ese tipo de cosas animan, ¿no? Yo siempre digo, usted imagínese, vienen miles de turistas, vienen miles de cruceristas, oye, y si se encuentra como se encontraba años atrás, pues una ciudad desangelada en la Navidad, cuando tú, a mí por lo menos cuando me he ido de vacaciones a otros países, me gusta ver el tema navideño y en fin, lo comenta con tu pareja o con los amigos que vaya. En cualquier caso, insisto, yo creo que eso es positivo. Otra cosa es que le podamos exigir al alcalde de Arrecife pues otro tipo de obras que no se hacen, de temas de pagos, que realmente es lamentable la situación del Ayuntamiento de Arrecife, cómo está el tema de los pagos, porque realmente se saca muy pocos pagos, se debe mucho dinero a muchos pequeños y medianos empresarios en Arrecife, y no hay forma de que puedan cobrar, se tiene que ir a temas judiciales. Esto es un tema que tiene que resolver, porque no es que el alcalde o el consejero de Hacienda no quieran pagar, sino que los trámites administrativos, no se sabe qué es lo que pasa en ese ayuntamiento, terminan todos rechazándose por algún defecto de forma, por cualquier tontería que evita que las empresas que han hecho un trabajo no puedan cobrarlo. Y esto es un malestar generalizado que se está extendiendo cada vez más, porque cada vez más gente le está afectando. Claro, aunque no estén relacionados directamente, es feo ver cómo partidas presupuestarias se van a cosas que tienen que hacerse. Yo también estoy a favor de las luces de Navidad, sinceramente te lo digo, a mí me gusta ver esto iluminada cuando llega la Navidad y sin criticar eso, pero oye, es difícil explicarle a la gente, no, mira, que nos vamos a gastar tanto dinero en esto, pero no le pagamos al proveedor. El proveedor, sí, pero no se paga al proveedor por falta de dinero, Erika, el problema no es falta de dinero, el problema es una cuestiones de procedimientos administrativos que no se terminan bien, no se culminan bien, y entonces las empresas están tiempos, meses y meses para intentar cobrar, incluso años, para intentar cobrar facturas de un trabajo que ha realizado, y esto a muchas empresas pequeñas y medianas, oye, lo ponen en apuro, claro. Porque no puede ser que tú hayas hecho un gasto, no solo de material, sino también de pagar a tus trabajadores, y luego resulta que no te pueden pagar. Y esto es un tema que deberá de resolver. Yo se lo he dicho ya personalmente al señor alcalde y se lo he dicho al señor Echeverría Eugenio, que es el concejal de Hacienda. Esto es un tema que no pueden ellos decir, no, es que no es culpa nuestra, es culpa de la interventora no lo firma. Oiga, ustedes tienen que hacer los procedimientos para que salgan adelante, y no puede ser que haya más de 200, 300 empresas, que son los datos que provisionalmente nos han dicho, que hay pendientes de cobrar facturas en ese ayuntamiento. No puede ser. Pues sí, y que se pongan a resolverlo porque faltita hace. Con eso me quedo. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, un placer como siempre. Gracias, buen día y buen fin de semana. Venga, un abrazo.